Video Me llamo Elena Rodríguez. Tengo 60 años y jamás pensé que llegaría el día en que mi propia familia me daría la espalda de esta manera. Desde mi casa en la colonia Roma Norte, en Ciudad de México, observo por la ventana cómo las hojas de los árboles de la calle Álvaro Obregón cambian de color. Noviembre siempre ha sido mi mes favorito, pero este año todo se siente diferente, más frío, más solitario. La tradición del Día de Acción de Gracias llegó a nuestra familia hace 15 años, cuando mi hijo mayor, Roberto, se casó con Amanda, una estadounidense que conoció durante sus estudios de posgrado en Austin. Al principio me pareció extraño celebrar una festividad que no era nuestra, pero Amanda insistió tanto que terminamos adoptándola. Con los años se convirtió en una de nuestras reuniones familiares más importantes, incluso más especial que algunas Navidades. Durante década y media, mi casa de 3 pisos en la Roma Norte se llenaba de risas, aromas deliciosos y el bullicio de 3 generaciones reunidas. Yo me encargaba del guisado de frijoles con chorizo, los tamales oaxaqueños que aprendí de mi abuela, y siempre preparaba mole poblano desde cero, moliendo cada chile y cada especia en mi metate de piedra volcánica que heredé de mi madre. Amanda traía el pavo tradicional estadounidense, aunque nunca logró dominarlo como yo hubiera querido, y mis otros hijos, Patricia y Miguel, contribuían con postres y vinos. Este año, sin embargo, todo cambió. Todo comenzó hace 3 meses, en agosto, cuando descubrí algo que jamás debía haber visto. Era un jueves por la tarde. El calor de la Ciudad de México era agobiante y yo había decidido visitar a Roberto sin avisar. Quería llevarle unos chiles en nogada que había preparado especialmente para él, sabiendo que eran su platillo favorito desde niño. Su casa en las lomas de Chapultepec siempre me ha parecido demasiado ostentosa, con esos muros altos y esa arquitectura moderna que carece de alma, pero Amanda insistió en vivir ahí por el prestigio del lugar. Tengo las llaves de emergencia de la casa desde que nacieron mis nietos, Sofía y Diego, ahora de 12 y 14 años respectivamente. Ese día usé mi llave porque nadie respondía al timbre. Pensé que tal vez estaban en el jardín trasero, donde Roberto instaló una alberca el año pasado. Al entrar, escuché voces que venían del estudio de Roberto, en el segundo piso. Subí las escaleras de mármol tratando de no hacer ruido, llevando en mis manos el recipiente con los chiles en nogada. Cuando llegué al estudio, la puerta estaba entreabierta y pude escuchar claramente la conversación que cambiaría mi vida para siempre. Amanda hablaba por teléfono. Su voz sonaba diferente, más fría de lo habitual. Roberto estaba sentado frente a su escritorio, revisando unos documentos. Sí, mamá, ya hablé con el abogado. El proceso de divorcio va a ser más complicado de lo que pensábamos, pero al final valdrá la pena. Roberto ya firmó los papeles preliminares. Mi corazón se detuvo. ¿Divorcio? Roberto y Amanda llevaban 15 años casados. Habían pasado por altibajos como cualquier pareja, pero jamás imaginé que llegaran a este punto. No, mamá, no se lo hemos dicho a los niños todavía. Queremos esperar hasta después de Navidad para no arruinarles las fiestas, y definitivamente no se lo vamos a decir a Elena hasta que todo esté finalizado. Ya sabes cómo es de entrometida, querrá opinar sobre todo y tratar de salvarnos el matrimonio. La palabra entrometida me dolió más de lo que puedo expresar. Yo siempre traté de mantenerme al margen de su relación, de respetar sus decisiones, de ser una suegra presente pero no invasiva. Roberto levantó la vista de sus documentos y habló por primera vez. Estoy de acuerdo. Mi madre no tiene por qué saber nada hasta que sea oficial. Además, tú te vas a regresar a Estados Unidos con los niños después del divorcio, y será más fácil si ella no se involucra emocionalmente desde ahora. ¿Mis nietos se iban a ir a Estados Unidos? ¿Roberto iba a dejar que Amanda se llevara a Sofía y Diego lejos de mí? El recipiente con los chiles en nogada casi se me cae de las manos. Amanda continuó hablando por teléfono. Sí, mamá.
Ya arreglé todo para la mudanza. Los niños van a entrar a una escuela en Houston en enero. Roberto va a tener visitas limitadas. Pero honestamente, creo que será mejor así. Él siempre ha estado más enfocado en su trabajo que en ser padre. Amanda, eso no es justo, dijo Roberto con un tono de voz que denotaba cansancio. Yo he hecho todo lo posible por equilibrar mi carrera con la familia. Sí, claro. Por eso prefieres quedarte trabajando hasta las 10 de la noche en lugar de ayudar a Diego con su tarea de matemáticas, o por eso te perdiste la obra de teatro de Sofía el mes pasado. La conversación se estaba volviendo más tensa, y yo sabía que debía irme antes de que me descubrieran, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada por la shock de escuchar que mi familia se estaba desintegrando y que yo era la última en enterarme. Mira, Roberto, esto ya está decidido. El abogado dice que con mi ciudadanía estadounidense y el hecho de que los niños nacieron en Texas cuando estuvimos viviendo allá por tu trabajo, no va a ser difícil obtener la custodia completa. Tu madre tendrá que conformarse con videollamadas si quiere ver a sus nietos. Esas palabras fueron como una puñalada. ¿Videollamadas? Después de 60 años de vida, después de haber criado a 3 hijos, después de haber sido la abuela más presente y amorosa que pude ser, ¿me iban a reducir a conversaciones por computadora? Bajé las escaleras tan silenciosamente como pude. Dejé los chiles en nogada en la cocina con una nota que decía simplemente para Roberto, con amor, mamá, y salí de esa casa con el corazón roto en 1000 pedazos. Durante las siguientes semanas, traté de actuar con normalidad cuando veía a Roberto o hablaba con Amanda. Esperaba que en algún momento me contaran lo que estaba pasando, que confiaran en mí lo suficiente como para incluirme en esta situación tan difícil. Pero los días pasaron y ellos siguieron actuando como si nada estuviera cambiando. En septiembre, durante el cumpleaños de Diego, noté que Roberto y Amanda apenas se dirigían la palabra. Se turnaban para hablar con los invitados, pero cuando estaban cerca el uno del otro, la tensión era palpable. Mis nietos parecían ajenos a lo que estaba pasando, corriendo por el jardín con sus amigos, riendo y jugando como si su mundo no estuviera a punto de colapsar. Abuela Elena, ¿vas a hacer tamales para Thanksgiving?, me preguntó Sofía mientras comíamos pastel de chocolate. Por supuesto, mi amor. Voy a hacer tamales de dulce con pasas, tus favoritos. Amanda, que estaba cerca, me dirigió una sonrisa forzada. Claro, Elena, este año también va a ser especial. Especial, si hubiera sabido lo que realmente significaba esa palabra en sus labios. En octubre, Roberto comenzó a cancelar nuestros almuerzos semanales. Siempre tenía una excusa, demasiado trabajo, una junta importante, un viaje de negocios de último minuto. Yo entendía que su empresa de consultoría financiera demandaba mucho de su tiempo, pero nunca antes había sido tan evasivo conmigo. Patricia, mi única hija, comenzó a comportarse de manera extraña también. Cuando la llamaba para conversar, sus respuestas eran cortas, casi secas. Miguel, mi hijo menor, que vive en Guadalajara con su esposa Carmen y sus 2 hijos pequeños, parecía ser el único que mantenía su comportamiento normal conmigo, pero últimamente nuestras conversaciones telefónicas se habían vuelto menos frecuentes. La primera semana de noviembre, decidí llamar a Roberto directamente para hablar sobre los preparativos del Día de Acción de Gracias. Necesitaba saber cuántas personas íbamos a ser este año para calcular las cantidades de comida. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Muy bien, mamá. Pero estoy en una junta importante. ¿Puedo llamarte después? Solo quería preguntarte sobre Thanksgiving. ¿Van a venir todos? Patricia ya confirmó. Miguel ya compró sus boletos de avión. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Mamá. Este año vamos a hacer las cosas un poco diferente. Amanda quiere organizar la cena en nuestra casa. Ya sabes cómo es. Quiere que sea más al estilo estadounidense auténtico. Mi corazón se encogió. Durante 15 años,
La tradición había sido celebrar en mi casa. Era yo quien cocinaba, quien decoraba, quien se encargaba de que todo fuera perfecto. Pero hijo, siempre hemos celebrado aquí. Tengo todo planeado. Ya compré el maíz para los tamales, ya encargué el pavo con don Gustavo en el mercado de Medellín. Lo sé, mamá. Pero Amanda realmente insiste. Dice que quiere crear nuevas tradiciones con los niños. Tú puedes venir, por supuesto, pero no tienes que preocuparte por cocinar nada. No cocinar nada. Después de 60 años preparando comidas para mi familia, después de haber perfeccionado cada receta, después de haber puesto mi alma en cada platillo, me estaban pidiendo que llegara con las manos vacías. Está bien, Roberto, dime qué día y a qué hora, te envío los detalles por mensaje. ¿Te parece? Colgué el teléfono con una sensación de vacío en el estómago. Algo estaba muy mal, pero no podía identificar exactamente qué era. 2 días después, recibí un mensaje de texto de Roberto: mamá, Thanksgiving es el jueves 21 de noviembre a las 2 de la tarde, casa de Amanda y mía, no necesitas traer nada. El mensaje era frío, impersonal, como si fuera una invitación formal para alguien que apenas conocía. El miércoles 20 de noviembre, un día antes de la cena, decidí llamar a Patricia para confirmar si ella también iba a estar ahí. Hola, hija. ¿Cómo estás? Hola, mamá. Ocupada, como siempre. Patricia trabaja como arquitecta en un despacho muy prestigioso de la colonia Polanco. Siempre ha sido la más exitosa de mis hijos profesionalmente, pero también la más distante emocionalmente. ¿Vas a ir mañana a casa de Roberto? Otro silencio incómodo. Mamá, no voy a poder ir. Tengo un proyecto muy importante que entregar el viernes, y necesito trabajar mañana. Pero Patricia, es Día de Acción de Gracias. Es tradición familiar. Lo sé, mamá. Pero el trabajo es prioridad. Roberto lo va a entender. ¿Ya hablaste con él? ¿Él sabe que no vas a ir? Sí. Ya le dije. Era extraño. Patricia nunca había faltado a una reunión familiar por trabajo. Siempre encontraba la manera de organizarse, de delegar, de hacer tiempo para la familia. ¿Y Miguel? ¿Ya llegó de Guadalajara? No lo sé, mamá. No he hablado con él. La conversación terminó abruptamente cuando Patricia dijo que tenía una llamada importante de trabajo. Colgué con una sensación de desasosiego que no podía quitarme de encima. Esa noche, traté de llamar a Miguel, pero me salió el buzón de voz. Le dejé un mensaje preguntándole si ya estaba en la ciudad y confirmándole la dirección de Roberto por si la había olvidado. El jueves por la mañana, Día de Acción de Gracias, me desperté temprano a pesar de no tener nada que cocinar. Era la primera vez en 15 años que no tenía que levantarme antes del amanecer para comenzar con los preparativos. La casa se sentía extrañamente silenciosa, vacía. Me vestí con mi mejor vestido, uno azul marino que compré especialmente para ocasiones familiares importantes. Me puse los aretes de perlas que me regaló mi difunto esposo, Alejandro, para nuestro 20º aniversario de bodas. Quería verme bien para mis nietos. Quería que supieran que su abuela siempre se esforzaba por estar presentable para ellos. A las 12 del mediodía, recibí una llamada de Miguel. Mamá, lamento no haberte regresado la llamada ayer. Carmen y yo decidimos quedarnos en Guadalajara este año. Los niños tienen actividades de la escuela y no pudimos organizarnos para viajar. Mi corazón se hundió un poco más. Pero hijo, siempre vienen para Acción de Gracias. Los niños estaban emocionados por ver a sus primos. Lo sé, mamá. Pero este año ha sido muy complicado. Te prometo que nos vamos a poner al corriente en Navidad. ¿Roberto sabe que no vienen? Sí. Ya hablé con él. Está bien. Después de colgar, me quedé sentada en mi sala durante una hora, tratando de procesar lo que estaba pasando. Patricia no iba a ir por trabajo, Miguel no iba a venir de Guadalajara, y yo era aparentemente la única que no sabía nada hasta el último momento. A la 1:30 de la tarde, tomé mi bolsa, mis llaves,
y salí de mi casa rumbo a las lomas de Chapultepec. El tráfico estaba ligero, como siempre los días festivos en la Ciudad de México. Durante el trayecto en mi automóvil, traté de convencerme de que todo iba a estar bien, que tal vez estaba exagerando la situación, que Amanda había organizado una sorpresa especial para compensar el cambio de Benue. Llegué a la casa de Roberto exactamente a las 2 de la tarde. Toqué el timbre y esperé. Amanda abrió la puerta, vestida con un vestido beige muy elegante. Su sonrisa parecía genuina, pero había algo en sus ojos que no podía descifrar. Elena, qué bueno que llegaste puntual. Pasa, por favor. Entré a la casa y inmediatamente noté que algo estaba diferente. La mesa del comedor estaba puesta, pero no para una gran reunión familiar. Solo había 4 lugares: Roberto, Amanda, Sofía y Diego. ¿Dónde están los demás lugares?, pregunté, tratando de mantener la calma. Amanda me miró con expresión confundida. ¿Qué demás lugares? Solo vamos a ser nosotros 4 hoy. Pero, ¿y yo? ¿Dónde me voy a sentar? El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto apareció desde la cocina, llevando una bandeja con copas de vino. Mamá, pensé que lo habíamos hablado por teléfono. Este año Amanda quiere que sea una celebración íntima. Solo nuestra familia nuclear. ¿Familia nuclear, Roberto? Yo soy tu madre, soy familia. Amanda intervino con una voz que trataba de sonar dulce pero que me resultó condescendiente. Elena, por supuesto que eres familia, pero Roberto y yo queremos establecer nuestras propias tradiciones con los niños. Ya estamos grandes, ya es tiempo de que tengamos nuestras propias celebraciones. Mis nietos, Sofía y Diego, estaban en la sala viendo televisión, ajenos a la conversación que estaba sucediendo. No tenían idea de que su abuela había llegado esperando compartir la cena con ellos y que no había lugar para ella en la mesa. Pero siempre hemos celebrado juntos, dije, sintiendo como mi voz comenzaba a quebrarse. 15 años, Roberto, 15 años de tradición. Lo sé, mamá, y han sido años maravillosos, pero las cosas cambian, las familias evolucionan. Amanda añadió, espero que lo entiendas, Elena, no es nada personal, no es nada personal, como si excluir a una madre y abuela de la celebración familiar más importante del año pudiera ser algo que no fuera personal. ¿Patricia y Miguel saben de esto?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Roberto y Amanda intercambiaron una mirada que lo confirmó todo. Mamá, hablamos con ellos. Todos estamos de acuerdo en que es tiempo de hacer las cosas diferente. Todos estaban de acuerdo. Mis 3 hijos habían hablado. Habían tomado una decisión sobre mi vida, sobre mi lugar en la familia, y yo había sido la última en enterarme, o más bien, la única que no se había enterado hasta ese momento. Entiendo, dije, aunque no entendía nada. Supongo que me voy entonces. Elena, no te vayas molesta, dijo Amanda. Podemos tomar un café después de la cena si quieres. Un café después de la cena, como si fuera una visita de cortesía, como si fuera una vecina que pasó a saludar. No, gracias, creo que es mejor que me vaya. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir, me acerqué a la sala donde estaban mis nietos. Sofía, Diego, abuela se tiene que ir. Los quiero mucho. Sofía levantó la vista del televisor. ¿No te vas a quedar a cenar, abuela? Mamá hizo pavo. No, mi amor, abuela tiene otros planes. Diego me dio un abrazo rápido sin apartar la vista de la pantalla. Está bien, abuela, te vemos luego. Salí de esa casa con una dignidad que no sabía que tenía. No lloré, no grité, no hice una escena, simplemente me fui. Pero cuando llegué a mi automóvil, cuando cerré la puerta y me quedé sola, las lágrimas comenzaron a caer sin control. 60 años de vida, 35 años de viudez, 15 años de tradiciones familiares, y al final me encontraba completamente sola el día de Acción de Gracias. Manejé de regreso a mi casa en la Roma Norte con una claridad mental que me sorprendió.
Por primera vez en meses, entendí exactamente lo que estaba pasando. Roberto y Amanda se estaban divorciando. Mis hijos habían decidido que yo era un obstáculo para sus vidas, y aparentemente mi función como matriarca de la familia había llegado a su fin. Llegué a mi casa a las 3 de la tarde. Las calles estaban tranquilas. La mayoría de las familias mexicanas estaban reunidas celebrando alguna ocasión especial o simplemente disfrutando de un jueves tranquilo. Yo entré a mi casa vacía, me quité los aretes de perlas, y me senté en mi sillón favorito de la sala. Durante las siguientes horas, analicé cada conversación, cada gesto, cada cambio de comportamiento de los últimos meses. Todo comenzó a tener sentido: las llamadas canceladas, las visitas más espaciadas, las respuestas evasivas. Mis hijos habían tomado la decisión de excluirme gradualmente de sus vidas, y yo había sido demasiado ingenua para darme cuenta. La pregunta que me atormentaba era: ¿por qué? ¿Qué había hecho para merecer este trato? ¿Había sido realmente tan entrometida como había dicho Amanda? ¿Había cruzado alguna línea sin darme cuenta? Repasé mentalmente cada interacción con Roberto y Amanda durante los últimos años. Siempre traté de respetar su espacio, de no opinar sobre sus decisiones de crianza, de no involucrarme en sus discusiones matrimoniales. Cuando Amanda se quejaba de que Roberto trabajaba demasiado, yo la escuchaba pero no tomaba partido. Cuando Roberto me contaba sus frustraciones sobre el comportamiento de Amanda, yo le aconsejaba paciencia y comunicación. Tal vez eso había sido mi error. Ser el oído comprensivo para ambos lados había hecho que me vieran como una amenaza para su relación. Mientras la tarde se convertía en noche, tomé una decisión que cambiaría el curso de los siguientes días. No iba a quedarme como víctima de esta situación. Si mis hijos habían decidido que yo no tenía lugar en sus vidas, entonces era tiempo de que yo decidiera qué lugar quería tener ellos en la mía. Me levanté de mi sillón, fui a la cocina, y comencé a preparar una cena para una persona. Hice una quesadilla simple, me serví un vaso de agua, y cené sola en mi mesa del comedor mientras planeaba los siguientes pasos de mi vida. Por primera vez en meses, me sentí en control de algo. El viernes por la mañana desperté con una sensación extraña de libertad. Por primera vez en años, no tenía que limpiar los restos de una gran cena familiar, no tenía que lavar montañas de platos, no tenía que guardar sobras en el refrigerador. Era una libertad amarga, pero libertad al fin. Me preparé mi café de olla con canela, como hacía todas las mañanas desde que murió Alejandro, y me senté en el pequeño balcón que da a la calle Álvaro Obregón. Los viernes por la mañana en la Roma Norte tienen un ritmo particular, las oficinas ya están abiertas, pero el ambiente sigue siendo más relajado que el resto de la semana. Observé a las personas caminar hacia el metro Insurgentes, cada una con sus propias preocupaciones, sus propias historias familiares, sus propios secretos. Decidí que era momento de actuar. Tomé mi teléfono y marqué el número de Patricia. Su voz sonaba diferente, menos distante que en las últimas semanas. Le dije que necesitábamos hablar en persona, que era importante. Hubo una pausa larga antes de que accediera a venir a mi casa esa tarde. Después llamé a Miguel a Guadalajara. Su pregunta sobre cómo había estado la cena de ayer me confirmó que él sabía exactamente lo que había pasado. Cuando le dije que necesitaba que viniera a México ese fin de semana, inicialmente se resistió, pero cuando usé su nombre completo, como hacía cuando era niño y se portaba mal, su actitud cambió inmediatamente. Accedió a venir, aunque pidió explicaciones que le prometí dar cuando estuviera presente junto con Patricia y Roberto. El siguiente paso fue llamar a Roberto. Me saltó directamente al buzón de voz. Le dejé un mensaje claro y conciso diciéndole que necesitaba verlo el domingo a las 4 de la tarde en mi casa, con Amanda si quería venir, sin ella si prefería, pero que él tenía que estar ahí. No era negociable. El resto del viernes lo pasé preparándome mentalmente para las conversaciones que tendría que tener.
Saqué de mi closet una caja que tenía guardada desde hacía años, cartas, fotografías, documentos importantes. Era hora de recordarles a mis hijos quién era yo antes de ser solo su madre. Entre esos documentos estaban las cartas que había escrito pero nunca enviado durante los años más difíciles después de la muerte de Alejandro. Cartas donde expresaba mi soledad, mis miedos, mis sueños postergados. También encontré fotografías de mis años de juventud, cuando trabajaba como secretaria en una oficina de arquitectos antes de casarme, cuando tenía aspiraciones profesionales propias, cuando era Elena Hernández antes de convertirme en Elena Rodríguez de Hernández y después simplemente en la mamá de Roberto, Patricia y Miguel. Había una fotografía en particular que me llamó la atención. Era de 1985. Pocos meses después de la muerte de Alejandro. Yo tenía 25 años. Estaba vestida con un traje azul marino, el cabello perfectamente peinado, sosteniendo un diploma. Era mi certificado de contabilidad, que había obtenido tomando clases nocturnas mientras trabajaba y criaba a 3 niños pequeños. Recordé la satisfacción que había sentido ese día, la sensación de logro personal que no tenía nada que ver con ser madre o esposa. ¿Qué había pasado con esa mujer? ¿Cuándo había dejado de ser Elena para convertirme únicamente en una extensión de las vidas de mis hijos? Patricia llegó a los 38 años. Patricia era la imagen del éxito profesional, pero en ese momento, viéndola caminar hacia mi puerta, pude ver a la niña insegura que solía esconderse detrás de mis faldas cuando llegaban visitas. Cuando le abrí la puerta, me dio un beso en la mejilla que se sintió mecánico, obligatorio. Nos sentamos en la sala, ella en el sillón individual de terciopelo verde que siempre había sido su favorito cuando era adolescente, yo en mi sillón habitual. Entre nosotras, la mesa de centro de madera que Alejandro había hecho con sus propias manos 30 años atrás. Le conté directamente lo que había pasado el día anterior, que había ido a casa de Roberto para la cena de Acción de Gracias y que no había lugar para mí en la mesa. Vi cómo bajaba la mirada hacia su taza de café cuando le dije que ella lo sabía. Le expliqué que no había lugar para mí en la mesa de mi propio hijo, en una tradición que yo había comenzado, en una celebración que durante 15 años se había hecho en mi casa. Patricia levantó la vista, y por primera vez en meses vi algo de emoción real en sus ojos. Cuando me dijo que las cosas eran complicadas, no la dejé terminar. Le pregunté directamente si eran complicadas porque Roberto y Amanda se estaban divorciando y ustedes habían decidido que yo no tenía derecho a saberlo, si eran complicadas porque todos habían hablado a mis espaldas y decidido excluirme de la familia. Su expresión cambió completamente. La máscara de profesional exitosa se desplomó y quedó la cara de una niña sorprendida. Me preguntó cómo sabía lo del divorcio, y le conté todo, que los había escuchado hace meses, que había oído cuando Amanda hablaba por teléfono con su madre, que había escuchado cuando Roberto decía que yo no tenía que saber nada hasta que fuera oficial, que había escuchado cuando hablaron de llevarse a mis nietos a Estados Unidos. Patricia se llevó las manos a la cara, sorprendida de que yo supiera. Por supuesto que no sabían, les dije, porque a nadie se le había ocurrido incluirme. A nadie se le había ocurrido pensar que tal vez su madre, que los había criado sola después de que murió su padre, que se había sacrificado durante años para darles la mejor educación posible, que siempre había estado ahí cuando la necesitaban, merecía estar informada sobre lo que estaba pasando en su familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Patricia. Me dijo que habían querido protegerme, pero yo le pregunté si protegerme significaba excluirme, mentirme, hacer que me sintiera como una extraña en mi propia familia. Le pregunté cuándo habían decidido que yo sobraba, cuando se habían sentado los tres a planear cómo sacarme de sus vidas sin que me diera cuenta. Patricia me explicó que Roberto los había llamado a Miguel y a ella hace 2 meses. Les había contado lo del divorcio,
Les había dicho que Amanda se iba a llevar a los niños a Estados Unidos. Les había explicado que iba a ser un proceso muy doloroso y complicado. Había dicho que no quería preocuparme hasta que todo estuviera resuelto. Al principio, tanto Patricia como Miguel habían estado de acuerdo, pensando que era lo mejor. Pero después Miguel había cambiado de opinión y pensaba que deberían decirme. Patricia, sin embargo, había pensado que Roberto tenía razón. Cuando le pregunté por qué había pensado que era correcto mantenerme al margen, su respuesta me cambió la vida para siempre. Me dijo que yo tenía la costumbre de involucrarme mucho, que cuando había problemas familiares, yo quería arreglar todo, que había pensado que si sabía lo del divorcio, iba a tratar de salvar el matrimonio de Roberto, iba a hablar con Amanda, iba a hacer lo que siempre hacía cuando algo estaba mal. Cuando le pregunté qué era lo que siempre hacía cuando algo estaba mal, me respondió que trataba de controlarlo todo. Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Yo trataba de controlar todo? ¿Esa era realmente la percepción que mis hijos tenían de mí? Le pedí ejemplos, y me los dio sin vacilar. Cuando Roberto había perdido su trabajo hace 5 años, yo había llamado a todos mis contactos sin pedirle permiso. Cuando Miguel y Carmen habían tenido problemas económicos, yo les había mandado dinero sin que ellos me lo pidieran. Cuando ella había roto con Fernando, yo había ido a hablar con él para tratar de convencerlo de que regresara. Cada ejemplo que mencionaba era verdad, pero en mi mente, cada una de esas acciones había sido motivada por amor, por el deseo de ayudar a mis hijos. Le pregunté si estaba mal que una madre quisiera ayudar a sus hijos, y me respondió que no estaba mal querer ayudar, pero sí estaba mal no respetar los límites, asumir que ellos no podían resolver sus propios problemas. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando lo que Patricia me había dicho. ¿Era posible que durante años hubiera estado sofocando a mis hijos con mi amor? ¿Era posible que mi deseo de protegerlos y ayudarlos hubiera sido percibido como control y manipulación? Cuando le pregunté si ella también pensaba que yo era controladora, me respondió que yo era una mujer increíble, que los había criado sola después de que murió su padre, que les había dado todo lo que había podido y más, pero que sí, a veces podía ser muy intensa. Le pregunté si por eso habían decidido que era mejor excluirme del divorcio de Roberto, y me dijo que Roberto había tenido miedo de que si yo sabía, iba a hacer todo lo posible por evitarlo, y que honestamente, probablemente había tenido razón. Y tenía razón. Si hubiera sabido que Roberto y Amanda se estaban divorciando, habría hecho todo lo posible por salvar su matrimonio. Habría hablado con ambos, habría tratado de mediar, habría insistido en terapia de pareja, habría movido cielo y tierra para mantener a mi familia unida. Cuando le pregunté sobre la cena del día anterior, Patricia me explicó que había sido idea de Amanda. Ella había dicho que ya que se iban a divorciar, no tenía sentido fingir que eran una familia feliz, que era mejor empezar desde ahora a hacer las cosas por separado. Roberto había estado de acuerdo porque estaba confundido, tratando de mantener la paz con Amanda por el bien de los niños, preocupado por la custodia, estresado por el trabajo. Patricia y Miguel no habían ido porque sabían que iba a ser incómodo, porque sabían que iban a tener que fingir que no sabían nada del divorcio, porque habían pensado que sería mejor evitar toda la situación. Me habían dejado ir sola, sin avisarme, sin prepararme, porque habían puesto su propia comodidad por encima de mis sentimientos. Cuando le pregunté si creía que yo era una mala madre, me respondió que no, que era una madre que amaba demasiado, una madre que no sabía cuándo soltar. El sábado por la mañana, Miguel llegó desde Guadalajara. Se veía cansado, nervioso, como si hubiera manejado toda la noche sin parar. Cuando lo recibí, me dio un abrazo largo que él correspondió de manera tensa. Me preguntó qué estaba pasando,
que Patricia lo había llamado la noche anterior llorando. Le conté todo, mi descubrimiento accidental del divorcio de Roberto, los meses de mentiras y evasivas, la humillación del Día de Acción de Gracias, mi conversación con Patricia la noche anterior. Miguel me escuchó en silencio, ocasionalmente moviendo la cabeza o suspirando. Cuando terminé, se quedó callado durante varios minutos antes de confesar que él había tratado de convencer a Roberto de que me dijera la verdad hace un mes. Le había dicho que no le parecía correcto mantenerme al margen, que yo tenía derecho a saber, que era parte de la familia y que merecía estar informada. Roberto le había respondido que él conocía a su madre mejor que Miguel, y que sabía que yo iba a complicar las cosas. Esas palabras dolieron profundamente. Roberto, mi hijo mayor, el niño que había cargado en mis brazos cuando tenía fiebre, el adolescente al que había esperado despierta hasta altas horas cuando salía con sus amigos, pensaba que yo era un estorbo en su vida. Cuando le pregunté a Miguel si él también pensaba que yo era controladora, me dijo que era protectora, muy protectora, a veces demasiado. Me dio el ejemplo de cuando él y Carmen habían decidido mudarse a Guadalajara. Yo había tratado de convencerlos de que se quedaran en México. Les había dicho que era un error alejarse de la familia. Incluso había llegado a hablar con el papá de Carmen para que él los convenciera de cambiar de opinión. Me acordaba perfectamente de eso. Había estado devastada cuando Miguel me había anunciado que se iban a mudar. La idea de tener a uno de mis hijos lejos me había parecido insoportable. Cuando le dije que solo había querido que consideraran todas las opciones, me respondió que no había sido mi decisión, que había sido de ellos y que ellos ya la habían tomado. Le pregunté si le había molestado que hablara con el papá de Carmen, y me dijo que le había molestado mucho, que lo había hecho sentir como si no confiara en su criterio, como si pensara que no era capaz de tomar decisiones importantes sobre su propia vida. Estas revelaciones me estaban destrozando por dentro. Durante años había creído que mis acciones eran manifestaciones de amor maternal, pero aparentemente mis hijos las habían percibido como intrusión y falta de confianza en sus capacidades. Miguel me explicó que no querían que yo no me involucrara en nada, sino que confiara en ellos, que los apoyara cuando se lo pidieran, pero que no asumiera automáticamente que necesitaban que resolviera sus problemas. Habían decidido seguir la decisión de Roberto sobre el divorcio porque él era el que se estaba divorciando, no ellos. Sabían que me iba a lastimar cuando me enterara, pero habían pensado que dolería menos si me enteraba cuando todo estuviera resuelto, en lugar de vivir meses de angustia por algo que no podía controlar. Cuando les dije que estábamos hablando de mi familia, de mis nietos, Miguel me respondió que no era mi matrimonio, que era el matrimonio de Roberto. Cuando le dije que eran mis nietos los que se iban a ir a Estados Unidos, que era mi hijo el que iba a quedar destrozado, que era mi familia la que se estaba desintegrando, Miguel me hizo una observación que me dejó sin habla. Me dijo que hablaba como si todo fuera mío, como si las decisiones de Roberto fueran decisiones sobre mi vida. Era verdad. ¿Acaso había estado viviendo las vidas de mis hijos como si fueran extensiones de la mía propia? El domingo por la tarde, Roberto llegó a mi casa acompañado de Amanda. Me sorprendió verla. No esperaba que quisiera estar presente en esta conversación. Los tres llegaron juntos, Roberto, Amanda y su actitud defensiva que se podía percibir desde la entrada. Patricia y Miguel ya estaban en la sala, sentados en los sillones que habían ocupado durante toda su infancia cuando teníamos reuniones familiares importantes. Roberto se sentó en el sofá junto a Amanda, manteniendo una distancia física notable entre él y el resto de nosotros. Cuando dije que supongo que todos sabíamos por qué estábamos ahí, Roberto comenzó disculpándose por cómo habían salido las cosas el jueves, diciendo que no había sido su intención lastimarme. Le respondí que me habían invitado a una cena familiar donde no había lugar para mí en la mesa, que me habían dicho que llegara pero que no trajera comida,
que me habían tratado como a una visita incómoda en la celebración de mi propia familia. Amanda intervino diciendo que entendía que me sintiera herida, pero que ellos también tenían derecho a decidir cómo querían celebrar las fiestas. Les dije que por supuesto que tenían derecho, pero que también tenían la obligación de ser honestos conmigo, de decirme que había un divorcio en proceso, que mis nietos se iban a ir a Estados Unidos, que mi papel en esta familia había cambiado. Roberto se removió incómodamente en su asiento cuando dijo que no habían querido preocuparme innecesariamente. Le pregunté cómo podía ser innecesaria una preocupación sobre mis nietos yéndose a vivir a otro país, sobre su vida transformándose completamente, sobre mi rol como abuela cambiando para siempre. Amanda respondió con una frialdad que me heló la sangre que no había nada que yo pudiera hacer para cambiarlo. Le dije que tal vez no pudiera cambiar la situación, pero si podía estar presente, si podía apoyar a mi hijo en un momento difícil, si podía preparar a mis nietos para un cambio tan grande en sus vidas. Amanda continuó diciéndome que esa era exactamente la razón por la que no habían querido que supiera todavía, porque inmediatamente empezaba a pensar en formas de involucrarme, de controlar la situación. Le respondí que no estaba tratando de controlar nada, que estaba tratando de ser parte de mi familia. Roberto entonces me dijo que mi idea de ser parte de la familia era diferente a la de ellos, que para mí ser parte de la familia significaba estar involucrada en cada decisión, conocer cada detalle, tener opinión sobre cada aspecto de sus vidas. Cuando le pregunté si eso estaba mal, me respondió que sí, que estaba mal cuando ellos no querían ese nivel de involucramiento. Las palabras de Roberto me golpearon como una bofetada física. Mi hijo mayor, el hombre que había educado con tanto amor y sacrificio, me estaba diciendo directamente que no quería mi presencia en su vida. Cuando le pregunté si realmente sentía que había sido una madre entrometida, él miró a Amanda antes de responder, como pidiendo permiso o apoyo. Me dijo que yo era una madre maravillosa, que les había dado todo cuando eran niños, pero que ahora eran adultos y necesitaban espacio para cometer sus propios errores y tomar sus propias decisiones. Le pregunté si eso significaba que tenía que ser excluida completamente, y me respondió que no excluida, pero sí con límites más claros. Amanda respondió por él, explicándome qué tipo de límites: no involucrarme en sus problemas matrimoniales, no dar opiniones sobre sus decisiones de crianza, respetar cuando decidieran hacer las cosas de manera diferente. Cuando les pregunté si creían que yo no había respetado esos límites, Roberto honestamente me dijo que no, que siempre había tenido una opinión sobre todo, que siempre había querido ayudar aunque no me pidieran ayuda. Patricia intervino diciéndome que el problema no era que quisiera ayudar, sino que asumía que necesitaban ayuda. Miguel añadió que actuaba sin consultarlos primero. Me encontré rodeada por mis 3 hijos, todos diciéndome básicamente lo mismo, que mi amor había sido percibido como control, que mi presencia había sido vista como intrusión, que mis intentos de ayudar habían sido interpretados como desconfianza en sus capacidades. Cuando les pregunté qué querían de mí, Patricia me dijo que querían que confiara en ellos. Miguel dijo que querían que respetara sus decisiones, aunque no las entendiera. Roberto dijo que querían que esperara a que le pidieran ayuda antes de ofrecerla. Cuando pregunté sobre mis nietos, sobre qué iba a pasar con Sofía y Diego cuando se fueran a Estados Unidos, Amanda respondió que iban a poder hablar conmigo por videollamada, que iban a venir a México en vacaciones, que no iba a perder el contacto con ellos. Pero cuando le dije que no iba a ser parte de su día a día, que no iba a estar ahí cuando tuvieran problemas en la escuela, cuando estuvieran enfermos, cuando necesitaran a su abuela, Amanda firmemente me confirmó que no iba a estar ahí para esas cosas. El silencio que siguió fue devastador. Mis 3 hijos estaban ahí, sentados en mi sala, diciéndome esencialmente que mi forma de amar había sido equivocada durante años,
que mi presencia en sus vidas necesitaba ser limitada, que mi rol como madre y abuela tenía que cambiar radicalmente. Fue en ese momento, rodeada por las personas que más amaba en el mundo, que tomé la decisión más difícil de mi vida. Me levanté de mi sillón y les dije que entendía lo que me estaban diciendo, que entendía que querían límites, que querían espacio, que querían que cambiara mi forma de relacionarme con ellos. Todos me miraron expectantes. Les dije que necesitaban entender algo también, que yo era una mujer de 60 años que había dedicado su vida entera a ser su madre, que había sacrificado sus propios sueños, sus propias aspiraciones, sus propias posibilidades de rehacer su vida después de que murió su padre, para asegurarme de que ellos tuvieran todo lo que necesitaban. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero continué. Les expliqué que no estaba diciendo que me lo debían agradecer para siempre, que no estaba diciendo que tenían que vivir sintiendo culpa por mis sacrificios, pero sí estaba diciendo que merecía un poco más de respeto y consideración de la que habían mostrado en los últimos meses. Roberto comenzó a hablar, pero lo interrumpí. No había terminado. Les dije que si querían límites, los íbamos a tener, que si querían espacio, se los iba a dar, pero que esos límites y ese espacio iban a ser mutuos. Cuando Patricia me preguntó qué quería decir, les expliqué que a partir de ahora, yo también iba a elegir cuándo y cómo estar presente en sus vidas, que no iba a estar disponible automáticamente cada vez que me necesitaran, que no iba a ser la abuela que estaba siempre ahí para cuidar nietos cuando ellos tuvieran compromisos, que no iba a ser la madre que resolvía problemas financieros o emocionales sin que me lo pidieran explícitamente. El shock en sus caras era evidente. Continué diciéndoles que iba a empezar a vivir mi propia vida, que iba a hacer cosas que había postergado durante años por estar disponible para ellos, que iba a viajar, que iba a conocer gente nueva, que iba a explorar intereses que había abandonado cuando me dediqué completamente a ser su madre. Miguel me dijo que no querían que me alejara completamente, y les respondí que no me iba a alejar completamente, pero que tampoco iba a estar siempre disponible, que ellos querían ser tratados como adultos independientes, y yo quería ser tratada como una persona que tenía su propia vida, no solo como su madre. Amanda, que había estado en silencio durante varios minutos, finalmente dijo que le parecía razonable. Le respondí que me alegraba que lo aprobara, porque eso significaba que cuando Sofía y Diego vinieran de visita desde Estados Unidos, no asumiera automáticamente que yo iba a estar disponible para cuidarlos, que cuando tuviera problemas para adaptarse a la vida de madre soltera, no esperara que yo estuviera ahí para ayudarla con consejos o apoyo emocional que no me había pedido. La expresión de Amanda cambió completamente. Aparentemente no había considerado que mi nueva independencia también la afectaría a ella. Continué dirigiéndome a Roberto, diciéndole que cuando se sintiera solo después del divorcio, cuando extrañara a sus hijos, cuando tuviera problemas financieros por mantener 2 hogares, no podía simplemente llamarme esperando que yo dejara todo para estar con él, que iba a tener que pedirme específicamente si estaba disponible y si quería ayudar. Roberto se veía cada vez más incómodo. Le dije a Patricia que cuando tuviera la próxima crisis profesional o personal, cuando necesitara a alguien que la escuchara y la aconsejara, cuando quisiera a alguien que la hiciera sentir mejor sobre sus decisiones, no podía simplemente asumir que yo iba a estar ahí, que iba a tener que preguntarme si tenía tiempo y energía emocional para ser su sistema de apoyo. Patricia me preguntó con voz pequeña si estaba enojada con ellos. Les respondí que no estaba enojada, que estaba decepcionada, que estaba herida, pero sobre todo, que estaba cansada. Cuando me preguntó de qué estaba cansada, les dije que estaba cansada de amar más de lo que era amada, cansada de dar más de lo que recibía, cansada de ser tomada por sentado. Miguel se levantó de su asiento diciéndome que sí me amaban. Les respondí que sabía que me amaban, pero que me amaban como una conveniencia,
como la persona que siempre estaba ahí, que nunca decía que no, que resolvía problemas sin hacer preguntas, que no me amaban como a una persona completa que tenía sus propias necesidades y deseos. Roberto me preguntó qué quería que hicieran, y les dije que quería que empezaran a verme como Elena, no solo como su madre, que se interesaran en mi vida, no solo cuando necesitaran algo de mí, que me incluyeran en las decisiones que me afectaban directamente, como el divorcio y la mudanza de mis nietos. Patricia me preguntó qué pasaría si hacían eso, si empezaban a tratarme diferente. Les respondí que entonces tal vez podríamos reconstruir nuestra relación sobre bases más saludables, que tal vez podríamos ser una familia de adultos que se respetaran mutuamente, en lugar de una madre agotada y 3 hijos que la daban por sentado. Amanda se levantó del sofá diciendo que creía que deberían irse, que la conversación estaba siendo muy intensa para todos. Le dije que tenía razón, que había sido intensa, pero necesaria. Roberto se acercó a mí y me dio un abrazo que se sintió diferente, más tentativo, como si fuera la primera vez que realmente me veía como a una persona separada de él. Me dijo que iban a pensar en todo lo que había dicho, y les respondí que esperaba que sí, que esperaba que todos lo hicieran. Después de que se fueron, me quedé sola en mi sala, rodeada del silencio y de la sensación de que mi vida había cambiado irrevocablemente. Por primera vez en décadas, no sabía exactamente cuál iba a ser mi papel en la vida de mis hijos, pero por primera vez en décadas, sentí que tenía el poder de decidir cuál quería que fuera ese papel. Esa noche, mientras cenaba sola en mi comedor, comencé a hacer una lista de todas las cosas que había querido hacer durante los últimos años pero que había postergado por estar disponible para mi familia. La lista era más larga de lo que había imaginado. Quería viajar a Europa, algo que había soñado desde joven pero que nunca había hecho porque siempre había alguien que me necesitaba en casa. Quería tomar clases de pintura, retomar el piano que había abandonado cuando nacieron los niños, aprender francés como había planeado hacer cuando era soltera. También había pensado muchas veces en la posibilidad de regresar a trabajar. Tenía mi certificado de contabilidad, tenía experiencia, y aunque habían pasado muchos años, sabía que con un poco de actualización podría encontrar algo interesante. La idea de tener mis propios ingresos, mi propia identidad profesional, me emocionaba. Había una parte de mí que incluso había contemplado la posibilidad de conocer a alguien, no necesariamente casarme de nuevo, pero sí tener compañía masculina, alguien con quien compartir experiencias, con quien conversar sobre temas que no fueran exclusivamente familiares. Alejandro había muerto hacía 35 años, y aunque había sido un buen esposo, yo había sido muy joven cuando me quedé viuda. Había dedicado todas mis energías románticas y emocionales a criar a mis hijos, pero ahora que ellos habían dejado claro que querían independencia, tal vez era momento de explorar esa parte de mi vida que había permanecido dormida durante décadas. La idea me daba miedo, pero también me emocionaba. ¿Cómo sería salir con alguien a los 60 años? ¿Cómo sería tener conversaciones íntimas con un hombre que no fuera el padre de mis hijos? ¿Cómo sería despertar al lado de alguien después de tantos años de dormir sola? También pensé en la posibilidad de mudarme. Mi casa en la Roma Norte tenía 3 pisos y había sido perfecta para una familia con 3 hijos, pero ahora se sentía demasiado grande, demasiado llena de recuerdos de una etapa de mi vida que aparentemente había llegado a su fin. Tal vez podría vender la casa y comprar algo más pequeño, más manejable, en una zona diferente de la ciudad, o incluso mudarme a otra ciudad completamente. Miguel vivía en Guadalajara, pero no tenía por qué seguir a mis hijos. Podría elegir vivir donde yo quisiera. Por primera vez en mi vida, pensé en Oaxaca, que siempre me había fascinado durante nuestros viajes familiares, o en San Miguel de Allende, donde había conocido a algunas mujeres de mi edad que habían decidido reinventarse después de los 50, o incluso en el extranjero. Con los ahorros de la venta de la casa,
Con mi pensión, con tal vez un trabajo de medio tiempo, podría permitirme vivir en un lugar completamente diferente. El lunes por la mañana hice mi primera llamada. Era a una agencia de viajes que había visto anunciada en el periódico, especializada en viajes para personas mayores. Cuando la recepcionista me preguntó qué tipo de viaje me interesaba, le dije que quería algo completamente diferente a todo lo que había hecho antes. Me recomendó un tour por España y Portugal de 3 semanas, diseñado específicamente para mujeres solteras mayores de 50 años. La idea me aterrorizó y me emocionó al mismo tiempo. Nunca había viajado sola, nunca había estado fuera de México por más de una semana, nunca había tomado una decisión tan grande sin consultar primero con mis hijos, pero cuando colgué el teléfono después de apartar mi lugar en el tour, me sentí más viva de lo que me había sentido en años. La segunda llamada fue a la universidad donde había estudiado contabilidad 30 años atrás. Quería saber qué tipo de cursos de actualización ofrecían para profesionales que habían estado fuera del mercado laboral por periodos largos. La coordinadora académica me explicó que tenían un programa especial para mujeres que querían reintegrarse al mundo profesional después de haberse dedicado al hogar. Me inscribí inmediatamente. Durante las siguientes semanas, mi vida cambió de maneras que no había anticipado. Los primeros días fueron difíciles. Esperaba llamadas de mis hijos que no llegaban, me encontraba preparando comida para 4 personas por costumbre, me despertaba temprano los sábados esperando que alguien viniera a desayunar, pero gradualmente, comencé a disfrutar la tranquilidad. Por primera vez en décadas, podía leer un libro completo sin interrupciones, podía ver las películas que me gustaban sin tener que considerar los gustos de nadie más, podía comer a las horas que quería y exactamente lo que se me antojaba. Roberto fue el primero en llamar. Era un martes por la noche, 2 semanas después de nuestra reunión familiar. Su voz sonaba vacilante, diferente. Me preguntó cómo estaba, y por primera vez en años, le conté la verdad completa. Le hablé sobre mis clases de actualización profesional, sobre el viaje que había planeado a España, sobre las clases de pintura a las que me había inscrito. Pude escuchar la sorpresa en su voz cuando se dio cuenta de que yo realmente había comenzado a construir una vida propia. Me contó que las cosas con Amanda estaban empeorando rápidamente, que ella había decidido adelantar la mudanza a Estados Unidos y que los niños se irían antes de Navidad. Pude escuchar el dolor en su voz, la desesperación de un padre que estaba perdiendo a sus hijos. Mi primer instinto fue ofrecerle todo mi apoyo, decirle que viniera a casa inmediatamente, que hablaríamos toda la noche hasta encontrar una solución, pero me contuve. En lugar de eso, le pregunté específicamente qué tipo de ayuda necesitaba de mí. La pregunta lo tomó por sorpresa. Después de un largo silencio, me dijo que no estaba seguro, que simplemente necesitaba saber que yo estaba ahí. Le respondí que sí estaba ahí, pero que ahora funcionábamos de manera diferente, que si quería mi apoyo emocional, tenía que pedírmelo específicamente, que si quería mi consejo, tenía que preguntarme si estaba disponible para dárselo, que si quería que lo acompañara a alguna cita con abogados o terapeutas, tenía que invitarme formalmente. Al principio se molestó, me dijo que parecía como si estuviera hablando con una extraña, no con su madre. Le respondí que durante años él había hablado conmigo como si fuera su empleada emocional, no como una persona independiente. Que si quería una relación de adulto a adulto, tenía que empezar a tratarme como tal. La conversación terminó de manera tensa, pero 3 días después me llamó de nuevo. Esta vez su enfoque fue completamente diferente. Me preguntó si tenía tiempo para escucharlo. Me pidió específicamente si podía darle mi opinión sobre una decisión legal que tenía que tomar. Me invitó formalmente a acompañarlo a una reunión con su abogado si es que me interesaba. Fue la primera conversación real que habíamos tenido en años. No era su madre tratando de arreglar su vida, ni él resistiéndose a mi ayuda no solicitada. Éramos 2 adultos,
uno pidiendo apoyo y otro decidiendo conscientemente si estaba disponible para darlo. Patricia tardó más en adaptarse al cambio. 3 semanas después de nuestra confrontación, llegó a mi casa sin avisar, como había hecho durante años. Cuando abrí la puerta, se veía terrible, el cabello despeinado, los ojos hinchados de llorar, el maquillaje corrido. Su primer impulso fue derrumbarse en mis brazos y contarme todo lo que estaba mal en su vida, pero yo no abrí los brazos automáticamente como había hecho siempre. En lugar de eso, le pregunté qué necesitaba de mí. Se vio sorprendida por la pregunta. Me dijo que necesitaba a su mamá, y le respondí que yo estaba ahí, pero que necesitaba saber específicamente qué tipo de apoyo buscaba. ¿Quería que la escuchara? ¿Quería consejos? ¿Quería que la ayudara a resolver algo? ¿O simplemente quería compañía? Se echó a llorar de nuevo, pero esta vez las lágrimas parecían venir de un lugar más profundo. Me dijo que nunca había tenido que pensar en eso antes, que siempre había asumido que yo estaría disponible para todo lo que necesitara. Le expliqué que sí estaba disponible, pero que mi disponibilidad ahora tenía límites y estructura, que mi tiempo y mi energía emocional eran recursos finitos que tenía que administrar conscientemente, que la amaba profundamente, pero que ya no era exclusivamente su madre, también era Elena, una mujer con sus propias necesidades, sus propios planes, su propia vida. Nos sentamos en la sala y tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido jamás. Patricia me contó sobre sus miedos profesionales, sobre su soledad emocional, sobre su terror de llegar a los 40 sin haber encontrado a alguien con quien compartir su vida de manera significativa. Pero esta vez, en lugar de yo inmediatamente ofrecerle soluciones o minimizar sus preocupaciones, la escuché realmente. Cuando me pidió mi opinión, se la di pensadamente. Cuando me pidió consejos específicos, se los ofrecí. Cuando me preguntó si podía ayudarla con algo concreto, evalué honestamente si tenía el tiempo y la energía para hacerlo. Por primera vez, nuestra conversación se sintió equilibrada. Ella no estaba descargando automáticamente sus problemas en mí, y yo no estaba automáticamente tratando de arreglar su vida. Éramos dos mujeres adultas, madre e hija, pero también individuos independientes, compartiendo y apoyándose mutuamente. Miguel fue quien se adaptó más rápidamente al cambio. Cuando finalmente vino a visitarme desde Guadalajara, un mes después de nuestra reunión familiar, llegó con una actitud completamente diferente. No vino porque yo se lo hubiera pedido o porque se sintiera obligado por alguna crisis familiar. Vino porque quería pasar tiempo conmigo. Me trajo fotos de sus hijos. Me contó sobre su trabajo. Me preguntó genuinamente sobre mis nuevas actividades. Cuando le mostré mis primeros intentos de pintura al óleo, no me dio las típicas felicitaciones automáticas que se les dan a las madres. En lugar de eso, me hizo preguntas específicas sobre la técnica, sobre lo que me gustaba del proceso, sobre si estaba considerando tomar clases más avanzadas. Por primera vez, sentí que Miguel me veía como una persona completa, no solo como su madre. Durante esa visita, me contó sobre algunos problemas que estaba teniendo en su trabajo, pero no me pidió que los resolviera, simplemente quería mi perspectiva, mi experiencia de vida, mi opinión como alguien que lo conocía bien. Fue refrescante ser consultada por mi sabiduría en lugar de ser automáticamente reclutada para arreglar problemas. También me contó sobre algunos conflictos que él y Carmen estaban teniendo sobre la disciplina de sus hijos. En el pasado, yo habría inmediatamente ofrecido ir a Guadalajara para ayudar, habría sugerido estrategias específicas, habría tratado de mediar. Esta vez, simplemente escuché y le ofrecí apoyo emocional. Cuando me preguntó si tenía algún consejo, le di algunas sugerencias generales basadas en mi experiencia, pero dejé claro que las decisiones eran completamente suyas. El cambio más dramático ocurrió con mis nietos. Cuando Sofía y Diego vinieron a despedirse antes de mudarse a Estados Unidos,
su relación conmigo había evolucionado de maneras inesperadas. En lugar de ser la abuela que automáticamente los consintió y los llenó de regalos, me comporté más como una amiga adulta interesante. Les conté sobre mis clases de pintura, les mostré fotos de los lugares que planeaba visitar en España, les hablé sobre los libros que estaba leyendo. Sofía, que tenía 12 años y estaba en esa edad donde empezaba a ver a los adultos como personas reales, se mostró genuinamente interesada en mi vida. Me hizo preguntas sobre cómo era ser una mujer soltera de 60 años, sobre si me daba miedo viajar sola, sobre qué era lo que más me emocionaba de empezar cosas nuevas. Diego, de 14 años, se mostró sorprendido de que su abuela tuviera planes que no giraran alrededor de la familia. Cuando le expliqué que iba a estudiar francés porque siempre había querido hacerlo, me preguntó por qué había esperado tanto tiempo. Fue una pregunta inocente, pero profunda. Le expliqué que durante muchos años había puesto las necesidades de otras personas antes que las mías, pero que ahora había decidido que también era importante cuidar mis propios sueños. Pude ver que la idea lo intrigaba, como si fuera la primera vez que consideraba que los adultos también tenían deseos personales independientes de sus roles familiares. Cuando llegó el momento de su partida, las despedidas fueron diferentes. No fueron las escenas dramáticas y desgarradoras que había temido. En lugar de aferrarme a ellos como si fuera la última vez que los iba a ver, les deseé buena suerte en su nueva aventura. Les prometí que les escribiría sobre mis propias aventuras en España, y ellos prometieron contarme sobre su nueva vida en Estados Unidos. Por primera vez, sentí que mis nietos me veían como una persona interesante por derecho propio, no solo como la abuela que estaba ahí para servirlos. Amanda, sorprendentemente, fue quien mostró la reacción más inesperada a mi transformación. Una semana antes de mudarse a Estados Unidos, vino a mi casa sola, sin Roberto, sin los niños. Se veía diferente, menos segura de sí misma, más vulnerable. Me pidió disculpas por la forma en que me había tratado durante los meses previos al divorcio. Me explicó que había estado tan estresada por todos los cambios en su vida que había proyectado muchas de sus frustraciones en mí. Me confesó algo que me sorprendió profundamente. Me dijo que durante años había sentido que tenía que competir conmigo por la atención emocional de Roberto, que había percibido mi presencia en sus vidas como una amenaza a su autoridad como esposa y madre, que había interpretado mi deseo de ayudar como una crítica implícita a su capacidad de manejar su propia familia. Fue una conversación reveladora. Por primera vez entendí que mi comportamiento no solo había afectado a mis hijos, sino también a sus parejas, que mi intensidad maternal había creado dinámicas complicadas que yo no había percibido. Amanda me agradeció por haber dado un paso atrás, por haber creado espacio para que Roberto aprendiera a ser independiente emocionalmente. Me dijo que irónicamente, ahora que yo había establecido límites claros, ella se sentía más cómoda manteniendo una relación conmigo. Antes de irse, me preguntó si podía pedirme un favor específico, si estaría dispuesta a ser una presencia estable en la vida de Sofía y Diego durante la transición a Estados Unidos, pero de una manera nueva. No como la abuela que trataba de compensar la ausencia de su padre, sino como una persona interesante en sus vidas que podía ofrecerles perspectiva y apoyo cuando ellos se lo pidieran. Acepté, pero bajo mis propios términos. Les escribiría regularmente, estaría disponible para videollamadas cuando ellos quisieran, los visitaría una vez al año, y ellos serían bienvenidos a visitarme en México. Pero no iba a ser la abuela desesperada que llamaba constantemente, que enviaba paquetes no solicitados, que trataba de mantener su lugar en la familia a través de la culpa o la manipulación emocional. 2 semanas después de que Amanda y los niños se mudaran a Estados Unidos, Roberto vino a cenar a mi casa. Fue la primera vez en meses que habíamos pasado tiempo juntos sin hablar de divorcios, custodias o problemas familiares. Cocinamos juntos,
algo que no habíamos hecho desde que era adolescente. Le enseñé a hacer mole poblano desde cero, como me había enseñado mi madre, como había planeado enseñarle cuando era niño, pero nunca había encontrado el momento adecuado. Durante esa tarde, Roberto me contó sobre sus planes para reconstruir su vida. Me habló sobre la posibilidad de cambiar de carrera, sobre clases de arte que estaba considerando tomar, sobre un viaje que quería hacer a Sudamérica. Por primera vez en años, estábamos hablando sobre sueños y aspiraciones, no solo sobre problemas y crisis. También me confesó algo importante, me dijo que durante años había sentido que tenía que protegerme de las realidades difíciles de su vida porque me percibía como alguien frágil que se derrumbaría si las cosas no fueran perfectas, que había asumido que yo no podría manejar la verdad sobre su matrimonio, sobre sus luchas personales, sobre sus fracasos. Me dijo que ahora se daba cuenta de que yo era mucho más fuerte de lo que él había creído, que había estado subestimando mi capacidad de enfrentar la realidad y adaptarme a los cambios. Esa conversación me hizo reflexionar sobre cómo había contribuido a esa percepción. Durante años, había reaccionado a los problemas de mis hijos con pánico, con intentos inmediatos de control y reparación. Les había enseñado, sin darme cuenta, que yo no podía simplemente estar presente durante las dificultades sin tratar de arreglarlas. Ahora, al demostrar que podía escuchar sobre sus problemas sin colapsar, que podía ofrecer apoyo sin tomar control, estaba creando espacio para relaciones más honestas y equilibradas. 3 meses después del Día de Acción de Gracias que cambió mi vida, me encontré en el aeropuerto de la Ciudad de México, esperando abordar mi vuelo a Madrid. Era mi primer viaje internacional sola, mi primera gran aventura como Elena en lugar de como la madre de Roberto, Patricia y Miguel. Mis hijos habían venido a despedirme, pero de una manera completamente diferente a cómo habrían manejado la situación 6 meses atrás. No estaban ahí porque se sintieran obligados o porque estuvieran preocupados de que no pudiera cuidarme sola. Estaban ahí porque estaban genuinamente emocionados por mi aventura. Patricia me había ayudado a planear mi itinerario, investigando museos y restaurantes que podrían interesarme. Miguel me había conseguido el nombre de un primo de Carmen que vivía en Barcelona, por si quería conocer a alguien local. Roberto me había regalado una cámara profesional para que pudiera documentar mi viaje. Ninguno de ellos me había preguntado si estaba segura de mi decisión, si no era muy arriesgado viajar sola a mi edad, si no prefería que uno de ellos me acompañara. Me trataron como a una adulta competente que había tomado una decisión reflexiva sobre su propia vida. Mientras esperaba en la puerta de embarque, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en los últimos meses. Había perdido mi rol como la matriarca controladora de mi familia, pero había ganado algo mucho más valioso, mi propia identidad. Por primera vez en décadas, no sabía exactamente qué me esperaba en el futuro, y eso me emocionaba en lugar de aterrorizarme. Tenía planes para estudiar francés QAND o regresara de España. Había decidido tomar clases de baile. Estaba considerando la posibilidad de hacer voluntariado en una organización que ayudaba a mujeres mayores a reintegrarse al mercado laboral. También había conocido a un hombre en mis clases de pintura. Se llamaba Eduardo. Era viudo como yo. Tenía 65 años. Y había sido profesor de historia antes de jubilarse. No estaba segura de si nuestra amistad se convertiría en algo romántico, pero disfrutaba de su compañía de una manera que no había experimentado en años. Eduardo también tenía hijos adultos, pero había aprendido mucho antes que yo a mantener límites saludables con ellos. Me había ayudado a entender que amar a mis hijos no significaba sacrificar completamente mi propia identidad por ellos. Cuando anunciaron mi vuelo, me levanté con una sensación de anticipación que no había sentido en años. No sabía exactamente qué aventuras me esperaban en España, qué personas conocería, qué aspectos de mí misma descubriría,
pero sabía que regresaría a México como una versión más completa de Elena Rodríguez, una mujer que había aprendido que era posible ser una madre amorosa sin dejar de ser una persona independiente, una mujer que había descubierto que establecer límites no significaba amar menos, sino amar de manera más sana. Mientras el avión despegaba de la Ciudad de México, miré por la ventana hacia la ciudad que había sido mi hogar durante 60 años. Sabía que seguía siendo mi hogar, pero ahora también sabía que el mundo era mucho más grande de lo que había permitido que fuera durante las últimas décadas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto grupal de mis 3 hijos. Buen viaje, mamá. Estamos orgullosos de ti. Te queremos, Elena. Por primera vez me habían llamado por mi nombre en lugar de solo mamá. Era un pequeño detalle, pero significaba todo. Habían entendido finalmente que yo era Elena, que siempre había sido Elena, y que ser Elena no me hacía menos madre, sino una mejor madre. Cerré los ojos y sonreí. A los 60 años, finalmente estaba empezando la aventura de mi propia vida.